Buenas noches, señor Rodríguez. Esta entrevista tiene un propósito académico únicamente y es confidencial. ¿Nos autoriza a grabarla para poder compartirla con nuestro profesor de desarrollo de competencias gerenciales? Así es, no hay ningún inconveniente, muchachos. Correcto. Bien, entonces, un saludo a todos. Mi nombre es Fabricio Chávez. Mis compañeros son Romina Geraldín, Jair Enríquez, Marco Antonio Bocanegra y Cristian Erazo. Integramos el grupo 8 del curso Desarrollo de Competencias Gerenciales y nos es un gusto darles la bienvenida a esta entrevista con motivo de adentrarnos en el apasionante mundo de las redes y telecomunicaciones, visto a través de un exitoso profesional de largo recorrido. El día de hoy nos da gusto tener con nosotros al ingeniero José Rodríguez Salazar, egresado de la Universidad Católica en Electrónica, magíster en Ingeniería de Telecomunicaciones y Administración de la Universidad Nacional de Ingeniería y Northwestern University, respectivamente. Actualmente se desempeña como director de redes inalámbricas en Nokia, sede de Chicago, Illinois, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro de las telecomunicaciones. A lo largo de esta conversación discutiremos temas profesionales como el rol, responsabilidad y desafíos del ingeniero moderno, así como temas de enfoque global, infraestructura, tecnología y medio ambiente. Sin mayor preámbulo, demos apertura a esta entrevista. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchachos. Muy buenas noches y con todo el gusto de poder apoyarles y responder todas las preguntas que puedan tener. Perfecto. Nos entusiasma tenerlo con nosotros. De hecho, nos es conocido ya sus aptitudes, gran trayectoria y habilidades. No obstante, cuéntenos un poco sobre usted. Algo que no esté en su perfil público de LinkedIn. Ok, originalmente yo nací en Cajamarca eh, y crecí con la idea inicial de ser un veterinario. Originalmente mi intención era ser veterinario, después, conforme pasaban los años, tendí un poco más a las ciencias y a la ingeniería. Eh, Inclusive cuando estudié ingeniería electrónica, no estaba tan convencido de de estar en el rubro de las telecomunicaciones. También me apasionaba el rubro de la ingeniería biomédica, y a lo cual hasta ahora todavía tengo cierta inclinación. Eh, Diría Básicamente, que ujú. debido a su interés en diferentes campos, es un ingeniero multidisciplinario. Y la ingeniería por especializaciones se ha ido dividiendo en muchas áreas. Sin embargo, todas tienen el mismo tronco, y que es, creo yo, la curiosidad de entender cómo funcionan las cosas o cómo aplicar lo que uno sabe hacia el mundo real. Ok, sí, entiendo. Y dentro de esa elección, ¿le resultó muy complicado entrar de lleno a este rubro tan importante y sobre todo tan desafiante como el de las telecomunicaciones? No fue tanto un reto, siempre me gustó también. En los últimos años de mi carrera, cuando estudiante yo, llevábamos algunos cursos de telecomunicaciones, algunos cursos de bioingeniería y también de control. Las telecomunicaciones me gustaron y potencialmente entré en este mundo por dos motivos fundamentalmente. Allá por los años 90, 95, 96 que acabó la carrera, empezó a haber un gran boom de de las telecomunicaciones. Eh, el- las proyecciones profesionales en en este rubro eran muy atractivas, no solamente desde el punto de vista de trabajo, pero también de aprender nuevas cosas. Y también muchas empresas internacionales estaban acá en el país y están todavía en el país, y la oportunidad se veía un poco interesante, ¿no? Y eso también, sumado, cuando uno es joven, uno siempre, y eso es una recomendación que les digo a ustedes como muchachos, es no busquen lo fácil, traten de buscar un poquito lo difícil, traten
de ponerse retos, no imposibles, pero retos que sean interesantes y dentro de las áreas que les guste y que les entretenga. Eso es importante, porque si hacen algo que les gusta, lo hacen con mucha frecuencia, dedican tiempo a hacerlo, en consecuencia lo van a hacer mejor. Al hacerlo mejor, les va a ir bien. Al hacerlo bien, les va a gustar porque va a ser un poco, les va a retribuir esta sensación de hacer bien las cosas y es un círculo virtuoso. Al inicio de cualquier círculo y de cualquier proceso, hay retos, hay baches y eso es natural, siempre va a haber. Pero lo importante es continuar y tratar de hacerlo. Claro, considera entonces la pasión como un motivante, un factor muy importante al momento de sobreponerse a las adversidades y alcanzar sus metas. Correcto, Y es correcto. algo que le ayuda a usted bastante. Así es. Ok, muchas gracias. Voy a pasar con mi compañera. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Romina Rabasa Caldas. Me gustaría conocer más sobre su experiencia como ingeniero electrónico en sí y cómo ha comenzado su carrera en este campo. ¿Podría Ujú. compartir con nosotros una breve introducción sobre usted y su trayectoria profesional en la industria electrónica? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Me inicio en el año 96, cuando me graduó de ingeniería electrónica. Inicialmente no trabajé en el campo del petróleo, o sea, tuve un año de experiencia en el campo del petróleo, en una compañía internacional, una compañía peruano, americana francesa, Schlumberger, en el cual tuve la oportunidad de aprender muchas cosas que se realiza en el campo del petróleo. Interesantes, cosas interesantes, pero me ayudó por un factor fundamental, de que en el área del petróleo, si bien es muy lucrativo, no era de mi interés. Por lo menos me saqué la espina en ese punto. Después empiezo mi carrera en telecomunicaciones y empiezo, como les comenté anteriormente, el boom de las telecomunicaciones empezó en toda América Latina. Tuve la suerte de empezar acá en Lima y inmediatamente fui asignado a soportar varios países en Latinoamérica. Entonces soportaba en Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Brasil. Esta exposición a apoyar a muchos países de la región me llevó también a ser considerado como uno de los ingenieros para apoyar un proyecto muy grande que tuvimos en la compañía, en India. India en Mumbai y a nivel nacional en India se creció una de las redes más grandes de todo el Asia. El crecimiento más rápido en toda la historia de las telecomunicaciones a nivel mundial se dio en India, en los años 2002 al 2005. Para que tenga una idea sencilla, en 2 años se creció más o menos como el tamaño de 20 veces más, 200 veces el tamaño de la red nacional en Perú. Imagínense todo el sistema de telecomunicaciones que tenemos en Perú, multiplícanlo por 200, eso fue lo que crecimos en un par de años. Esta exposición, esta experiencia para mí, me sirvió para que me ofrezcan una posición en la compañía, en Lucent, la compañía que trabajaba, pero para ser transferido a Estados Unidos, porque desde allí estaba en un grupo que no solamente apoyaba a Latinoamérica o Asia, pero apoyábamos a todo el mundo. En los siguientes años estuve viajando por Europa y Asia, continué en Asia, Europa y América, alrededor de 14, 15 países que he estado asignado, apoyando y dirigiendo proyectos de telecomunicaciones a nivel mundial en esos años. Eh, Posteriormente, me caso, tengo mi familia y para evitar viajes continuamente afuera, me dedico mucho más ya a proyectos dentro de Norteamérica, en Estados Unidos, en la base de
Chicago, que es una de las oficinas centrales de la compañía en la que trabajo. Y dentro del trabajo que he realizado, he sido expuesto a la parte técnica inicialmente, la parte tecnológica, y en los últimos 10 años en la parte gerencial. Actualmente tengo un equipo de alrededor de 120 ingenieros, especialistas, arquitectos y diseñadores. Un equipo multidisciplinario y multicultural. En el equipo de ingenieros hay alrededor de 20 países diferentes, lo cual es muy importante en las habilidades, no solamente entender la parte tecnológica, pero también entender la parte cultural, cómo uno trabaja, cómo uno se aproxima al ingeniero o la persona con la cual va a trabajar, cómo uno expresa y explica las ideas que uno tiene que dar, cómo uno escucha las ideas, porque culturalmente puede haber muchas diferencias. Hay muchas culturas que son muy eh, pasivas, no les gusta comentar mucho, pero es que les gusta escuchar. Aunque tengan grandiosas ideas, a veces no las comparten. Y culturalmente hay otras personas, grupos que les gusta expresarse muy eufóricamente a veces y pueden opacar a otras personas. Entonces, cuando uno dirige grupos, uno tiene que saber manejar eso, sí, y tiene que tratar de sacar lo mejor de cada persona, de cada grupo. Las habilidades blandas son fundamentales eh, para el desarrollo profesional de las personas en cualquier campo que tenga. Entonces, y por lo que veo, eh, el curso en el cual ustedes están llevando tiene esa visión y es muy, muy, muy útil. Ok, ok. Muchas gracias. Me resulta impresionante ver las valiosas oportunidades que ha tenido de crecimiento y desarrollo que ha experimentado, además de las culturas que ha aprendido, con los diferentes grupos de personas que ha tratado y el Ujú. apoyo más de su universidad que ha tenido. Su destacada trayectoria en el ámbito tecnológico en diferentes países fuera del continente y veo que también le ayudó pues, a destacar en un proyecto tan grande en un país como es India, por lo que sé es un país avanzado en tecnología y programación. Me gustaría profundizar ahora en su Ujú. experiencia y preguntarle si siempre tuvo la intención de seguir en este camino profesional, porque también escuché que dudó y quiso optar por veterinaria hasta la ingeniería biomédica. Sí, ¿Hubo algún punto en que cambiara su opinión y por qué siguió? buena pregunta. Yo les podría, como sugerencia, y antes de responder la pregunta, les digo una cosa. Es muy difícil para cualquier joven, es muy difícil estar seguro de lo que va a hacer. Entonces yo siempre sugiero que cuando uno trata, en vez de, al inicio, en vez de definir qué es lo que quiero hacer y digo esto solamente, es mejor empezar a definir qué es lo que no quiero hacer. Es más sencillo. Y lo que queda es un espectro amplio que les va a permitir a ustedes poco a poco, dependiendo de lo que les gusta hacer, de lo que lo pueden hacer mejor, del aspecto o del entorno externo que hay, a las oportunidades de trabajo que hay, a las oportunidades profesionales que tengan para hacer. Es una mezcla en la cual cada uno va a poder compensar y eso es muy propio de cada persona, muy individual. Es muy normal dudar al inicio y poco a poco uno se va a dar cuenta. En mi caso específico, veterinaria siempre fue una cosa porque me gustan los animales y hasta ahora me fascinan los animales y eso es muy bueno, muy bonito, pero también surgió la idea de decir, voy a hacer los animales, pero también quiero crecer profesionalmente, quiero avanzar profesionalmente. ¿Qué eh, carrera puede ser? Y entré en el mundo de la ingeniería, que es una opción, no es la única, es una opción. Y dentro de la ingeniería, cuando empecé a estudiar y en los últimos años empecé a definir, como decías, la parte biomédica, la parte de comunicaciones. Cuando acabo, me surge una oportunidad lucrativamente muy atractiva, la parte de petróleo, que hasta ese momento no la había considerado. Schlumberger vino a la universidad a reclutar gente, presenté, gané
y la opción era muy atractiva. Fui, estuve casi un año en ese trabajo, pero me di cuenta que no me atraía, que el dinero no es todo. Y regresé a ver, y en el mundo de las telecomunicaciones, sí. En aquel entonces en el Perú la parte biomédica no estaba muy desarrollada también. Entonces es un factor fundamental de no poder ir por ese camino, porque ese camino no había, no estaba muy definido aún. O sea, en resumen, yo le diría lo siguiente: si ustedes ahora, cuando están estudiando, tienen dudas de una u otra, es muy natural. Eso es lo normal. Sigan sus instintos, sigan lo que les guste, y sin darse cuenta van a llegar al punto que quieran llegar. Ok, muchas gracias, ingeniero, por los consejos dados. Asimismo, No. en su perfil de LinkedIn, noté Ujú, que ha estado trabajando en Nokia por más de 10 años. Y ujú, me causa curiosidad saber por qué decidió permanecer tanto en la empresa. ¿Podría ujú. escribir su trabajo actual y las responsabilidades diarias que tiene como ingeniero electrónico? Claro. Actualmente soy director del área de comunicaciones inalámbricas. Toda la parte de lo que ustedes escuchan, 5G, 4G, 6G, toda la infraestructura detrás del teléfono, nosotros la diseñamos. Entonces hay diseño y una implementación. La razón por qué es mucho largo tiempo de Nokia es porque es una compañía que me ha dado motivos para seguir. El punto de vista de satisfacción profesional, he tenido la oportunidad de seguir avanzando, creciendo en la compañía. Es una de las compañías líderes a nivel mundial en lo que es telecomunicaciones. Pienso que es una muy buena opción y me entretiene. Y la gente con la que trabajo también es muy entretenido, y hay retos. No todo es color de rosa. Muchas veces cuando trabajamos en proyectos es parecido con cuando ustedes cuando están en exámenes. Hay proyectos en los cuales se tiene que culminar con ciertas horas, en ciertos momentos, y a veces y estamos llegando al límite y no sé, aparentemente no vamos a alcanzar a hacerlo, pero por lo general lo hacemos. El récord internamente en la compañía en la cual tengo, he tenido y hecho esto, creo, un buen performance. Un día, un día más, por ejemplo, de mi trabajo es esto. En la actualidad, como les comento, como director, ya no estoy mucho en la parte tecnológica, pero más en la parte gerencial, asegurándome que todos los grupos que están a mi cargo fundamentalmente tengan lo que necesiten para poder realizar el trabajo. Entonces, básicamente, mi función está embarcada en dos cosas. Uno es asegurarme que los proyectos que están en funcionamiento marchen adecuadamente, tratar de enterarme si algún punto no está funcionando, enterarme antes de que sea demasiado tarde. Eso es muy importante, y para eso la comunicación y la confianza con la gente con la que trabajo es fundamental. Los gerentes con los cuales yo manejo y me reportan, les trato de dar el apoyo y la confianza para que si hay un problema, lo reporte a tiempo y poder ayudarles. Entonces, un área es tratar de asegurarme que los proyectos que funcionan o que están en proceso de funcionamiento funcionen bien, y el otra área es qué proyectos nuevos van a venir a mi grupo. Y eso es muy importante, entonces, en lo cual tengo que interactuar con la gente de ventas, que es un grupo con el cual trabajamos muy cerca, porque cuando nuestros productos se venden, nuestros productos son requeridos por compañías o por nuestros clientes. En este caso, nuestros clientes, por ejemplo, acá y tenemos en Claro, Telefónica, en Estados Unidos, tenemos AT&T, Verizon, T-Mobile, etcétera. Vamos con los clientes, conversamos, le explicamos qué productos tenemos, cuáles son nuestras soluciones, hacemos pruebas demostrativas, etcétera, de 5G. Actualmente, hace 3 semanas atrás, estuve en una presentación inicial de 6G, que ya estamos probándolo en nuestros laboratorios, y para comercial más o menos
pronostica que debe estar el 2027, pero ya nosotros tenemos los primeros prototipos de esta, de 6G en pruebas. Entonces, como tú ves, es muy interactivo, todo el día hay cosas y se está aprendiendo continuamente. Gracias a Dios, el área en el que estoy, el área en el que estoy no se deja de aprender. Todo el tiempo hay cosas nuevas y eso es bonito porque me mantiene al tanto, me mantiene al día, me obliga a leer y enterarme en lo que me gusta. Ok, muchas gracias por la información, ingeniero. Le voy a pasar ahora con mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Soy Marco Antonio Bocanegra. Mi estimado, he seguido de cerca su larga experiencia laboral como un profesional veterano. ¿Podrías compartir con nosotros cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu carrera profesional hasta ahora y cómo lograste superarlo? Además, cómo ha influido este desafío en tu desarrollo personal a largo plazo y cómo has aplicado las lecciones aprendidas en tu trabajo diario? Buen punto. Retos profesionales he tenido muchos. Si tuviera que mencionar uno, quizás sea uno de los proyectos más grandes que trabajé, es el proyecto de India. Para que tenga una idea, este proyecto estuvo evaluado alrededor de 3,5 billones de dólares y así como el monto es grande, los contratos tienen penalidades. Las penalidades es si es que el proyecto no se cumple en el momento definido, con la calidad que se requiere, en lugar de recibir la plata, nosotros tenemos que pagar encima. Entonces la presión interna es muy fuerte. En este proyecto era un grupo de alrededor de 500 ingenieros especializados. Aparte habría un grupo más grande todavía de la parte de instalación, pero la parte de ingeniería de diseño eran alrededor de 500. Eh, Fueron muchos meses, lo pasamos casi sin dormir, tratando de resolver y al final salió satisfactoriamente bueno. Eh, Eso quizás ha sido uno de los retos más grandes que he tenido. Eh, la sugerencia que yo le diría es una cosa, quizás la han escuchado tantas veces y quizás ya suene poco disco rayado para ustedes, pero les tengo que decir, es en la vida hay un solo secreto, es la persistencia. Si uno se cae una vez, lo importante es que se levante 2 veces. O matemáticamente hablando, si te caes n veces, asegúrate que te levantes n más uno, siempre. Esto. Y va a haber caídas, y eso es lo natural. Va a haber tropezones, y eso es lo natural. Si no hay tropezones, no hay goce. Si todo es sencillo, no hay goce. Si algo cuesta y lo logras, hay goce. Eh, Laboralmente, eso ha sido uno de los retos. Otro reto, por ejemplo, que no es tanto laboral, pero es profesional. El año 2007 estuve asignado en Australia por un año para asesorar uno de los proyectos en Australia. Hay una compañía grande, como decir acá Telefónica, pero en Australia se llama Telstra, que es una compañía más grande, es la más grande de todo esto, Australia, que da servicio de telefonía fija y móvil. Y el proyecto que manejábamos era un proyecto más o menos, bueno, importante. Pero, por ejemplo, aquí les hago como cuestión cultural lo que hablaba, una experiencia. Cuando llegamos, fuimos 3 personas, bueno, veníamos de Estados Unidos para apoyar en Australia y nuestra asignación era por un año y viajamos con nuestras familias. Bueno, la compañía se encargaba de darnos todas las comodidades, pero en el proyecto llegamos con la idea de hacer inmediatamente, actuar y a tratar de hacerlo más rápido como estamos acostumbrados. Recuerdo la primera reunión con la gente, con los gerentes y los directores en Telstra, que nos reunimos, definimos los puntos, la agenda. Era un viernes, recuerdo. Entonces yo le digo, bueno, el lunes yo vengo y voy a poner los puntos que hemos agendado y los voy a presentar los avances, lunes o martes máximo.
y el vicepresidente de la compañía que estaba a cargo mira y me dice, no, no se preocupe, no la próxima semana, todavía en 2 semanas puede ser, estaría mejor. Entonces yo estaba un poco preocupado porque dije, caramba, si es que no quiere que le presente la próxima semana y me está diciendo que le presente después, ¿será que no está interesado, que no le gusta o algo está yendo mal acá? ¿No? Y conversando con el resto de ingenieros, me dijeron, no, 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 no te preocupes. Es así, porque ¿para qué te vas a estresar? A lo mejor esa semana, toma tu tiempo, tranquilo. Dale 2 semanas más. Y para mí inicialmente yo no concebía, pero después entendí que en Australia, por ejemplo, las cosas son mucho más relajados, en el sentido de que no hay esa presión todo el tiempo de estar rápido, dando y informando. Y esto, como anécdota lo cuento esto, y entendí, llegué a entender las siguientes semanas, me di cuenta que es así. Si uno trata de trabajar mucho, te frenan, dicen, no, tranquilo nomás, relájate. Entonces, trabaja tus horitas, el resto anda a pasear, lo que quieras. Eh, Culturalmente, claro, es una cosa, al principio uno no lo entiende, pero después ya. Y la parte anecdótica fue que cuando ya uno regresé a Chicago, después del año otra vez me costó mi adaptarme porque estaba ya todo relax, todo, ok, todo su tiempo, no hay apuro. Llegar otra vez a la rutina es complicado, pero tuve que adaptarme otra vez. Bueno, ingeniero, o sea, me parece que la paciencia, la habilidad para controlar las emociones en ese momento fueron de mucha ayuda para usted. Y veo que es clave para ser un buen profesional en esta vida. Bueno, paso a la siguiente pregunta. O sea, nosotros sabemos cómo el entorno tecnológico actual es muy cambiante y exigente. Y esto se refleja en la complejidad de los equipos de redes. En este contexto, ¿podría describir cuáles son las habilidades y competencias clave que buscas en un ingeniero de sistemas para equipos de redes? ¿Qué conocimientos técnicos y experiencias prácticas debería poseer para abordar eficazmente las demandas y desafíos de este entorno tecnológico en constante evolución? Además, ¿qué otras habilidades blandas o competencias interpersonales considera importantes para que un ingeniero de sistemas pueda desempeñarse con éxito en este campo? Muy bien, las características, creo yo, de tanto comunicaciones como cualquier otra ingeniería, es primero tratar de entender cómo funcionan las cosas, tratar de entender, preguntarte siempre cómo funciona y tratar de entenderlo bien, cómo funciona. El segundo punto, la parte de habilidades blandas, es muy importante, no solamente entenderlo tú, sino cómo haces que el resto te entienda, explicarlo sencillo para que el resto también te pueda entender. Porque gracias a esa característica vas a poder proporcionar ideas, compartir ideas, y muchas veces tus ideas podrían ser las que se ejecuten y las que se hagan. Eso es fundamental. El otro punto es trabajar en equipo, en saber trabajar en equipo. El mundo actual, eh, el mundo laboral está hecho para trabajar en equipo. Ya no existe el trabajo individual. Eso es muy difícil. Entonces, trabajar en equipo, entender las cosas, cómo funcionan, en el mundo de las telecomunicaciones es entender cómo funciona y continuamente tratar de estar al tanto de las cosas, porque las cosas van siempre cambiando, agregándose, la tecnología va avanzando muy rápidamente y si uno no se mantiene al día se puede quedar. Y tratar de explicar tus ideas adecuadamente. Y digo adecuadamente, ¿por qué? Porque va a depender mucho de la audiencia. Entonces es muy importante explicar para que el que te escucha lo entienda, no para que uno mismo lo entienda. O sea, una red de convivencia factible, o sea, poder entender a la otra persona y que ella te entienda a ti es la mejor manera de trabajar en equipo, ¿es cierto? Correcto, correcto, correcto. Muchas gracias, ingeniero. Ha resuelto mi pregunta. Paso a mi siguiente compañero. Ok, Marco, muchas gracias.
Buenas noches, me presento. Soy Ira Enríquez. Continuamos con las preguntas. Respecto a la empresa en la que usted trabajó, ¿cuál es el enfoque que tuvo en Nokia en términos de sostenibilidad y responsabilidad en el desarrollo y despliegue de redes? Eh, el- una de las principales funciones de Nokia, la compañía que trabajo, es desplegar redes y nuestros clientes son los que nosotros llamamos service providers, o los proveedores de servicio, por ejemplo, Telefónica, claro. No- en el caso de nuestro trabajo, no solamente es desplegar redes, pero tenemos que desplegar redes con calidad, y redes que funcionen bien y que sean adecuadas, porque el trabajo en el servicio en el que estamos y el negocio en el que estamos depende muchísimo de la confianza. Se basa en una venta continua a nuestros clientes, porque no son muchos. Mantener un cliente es fundamental en el negocio en el que estamos. Entonces, es importantísimo dar el servicio y darlo a una alta calidad. Y para darle una alta calidad se requiere implementar los proyectos de manera muy, muy, muy estricta, muy estructurada. Eso es uno de los retos porque cuando se trabaja con mucha gente, con muchos ingenieros, puede tener todos buenas ideas. Uno de los retos es, y no es que lo haga yo directamente, sino yo tengo gerentes de proyectos, se llaman project managers, que manejan la ejecución de los proyectos, pero es muy importante tener esa disciplina. Sí, me parece muy compleja el cómo se someten para llegar al enfoque, a los términos que Nokia, a los términos de despliegue de redes. Me parece muy complejo, la verdad. Pero todo, siempre y cuando brinden un buen servicio, está agradecido. Y bueno, hablando hacia el futuro, ¿usted qué tendencias emergentes ve en el futuro de las redes como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la computación en la nube? Ok, muy buena pregunta. Eh, la computación en la nube o cloud computing ya está desarrollándose y se va a seguir desarrollando mucho más. Va a permitir definir lo que en algún momento Bill Gates empezó. Bill Gates eh, fue el primer líder tecnológico que apostó por el software más que el hardware. En el momento en el cual el hardware eh, antiguamente el hardware era el que era la columna vertebral de los negocios tecnológicos. Es- Steve Jobs, en una de las entrevistas que tuvieron y uno de las últimas conversaciones juntas que tuvieron, eh, reconoció y le dijo a Bill Gates delante de él que Bill Gates, uno de los méritos de Bill Gates es haber reconocido el software como uno de los valores más altos en el negocio tecnológico, uno de los primeros. Cloud Computing lo está demostrando. Actualmente, Cloud Computing no es más que un conjunto de servidores distribuidos en el cual tú pones tus aplicaciones, tu software, y tiene la inteligencia suficiente para tener redundancia. Y entonces tú mandas el software y si quieres aumentar más capacidad, los mismos servidores que están allí ya preinstalados, digamos, puede seguir creciendo y aumentando, ¿no? Eso es una de las cosas fundamentales. La Internet de las cosas o IoT, Internet of Things, se viene muy, muy, muy fuerte. 5G en la quinta generación de las telecomunicaciones lo van a ver eh, muy pronto. Eh, y una combinación muy interesante de lo que es inteligencia artificial, cloud computing, y yo agregaría una cosa más que se llama Big Data, manejo de bases masivas de datos. Eh, en línea general, en líneas simples, podríamos decir, IoT no es más que conectar
más elementos comunes que antiguamente no se conectaba y ahora se van conectando. Actualmente ya venden enchufes, interruptores, con conexiones de Wi-Fi, por ejemplo, que se conecta, entonces tú puedes controlar remotamente, puedes encender, apagar la luz de una habitación o activar equipos remotamente. Entonces, la Internet of Things viene a ser en sencillo eso, tratar de conectarse la mayor cantidad de, de elementos a la red. Y una de las preguntas que ustedes dirían, pero ingeniero, actualmente todas esas cosas se conectan a la Internet, entonces ¿para qué sigue IoT? La respuesta es que si tuviésemos que conectar miles de estos elementos, sus routers en su casa, sus Wi-Fi se saturarían, no manejarían esa información. Las celdas celulares que tienen actualmente se saturarían con tantas conexiones. Entonces se requiere, por ejemplo, 5G, que aumenta drásticamente la cantidad de conectividades en su red. La parte de inteligencia artificial, sí, parte de inteligencia artificial se está manejando actualmente mucho, por ejemplo, en la parte de automatizar procesos en las redes de telecomunicaciones. Procesos como manejo, operaciones, que antiguamente necesitaba un operador que esté viendo si es que hay una alarma en una red, cómo resolver la alarma. Actualmente hay softwares que lo que hacen es analizan la alarma, deciden qué acción tomar y la ejecutan automáticamente. Ahorra costos, ahorra tiempo y la parte de Big Data que había dicho anteriormente es toda la información que se recoge continuamente de todos los puntos, cómo se maneja, eh, cómo se la procesa para que sea información útil, ¿no? Bueno, es muy interesante toda esta información, cómo va a revolucionar la tecnología a futuro, más que nada por el 5G y lo que dijo del Big Data, que es muy interesante, cómo vamos a poder controlar varias cosas desde nuestro teléfono. Actualmente he visto que sí se puede, pero en el futuro va a ser muchísimo mejor por lo que usted dice. Y bueno, voy a pasar al siguiente persona. Oh, Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Cristian Erazo y le haré la siguiente pregunta. En un Sí. entorno de áreas remotas o con infraestructura limitada, donde la conectividad de red puede ser un desafío, me gustaría conocer más sobre su enfoque y estrategia específica para gestionar y optimizar esta conectividad. ¿Cómo es que logra hacer ello en estas ciertas áreas? A eso me refiero. Ujú. Buen punto. Uno de los objetivos de cualquier ingeniería, incluyendo telecomunicaciones y cualquier profesional, creo, de cualquier carrera, es tratar de alguna manera, reducir esta brecha de ventajas o desventajas que hay en ciertos lugares. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo dar servicio a la gente que no, o a lugares remotos. Eso es un buen punto. Las telecomunicaciones han servido muchísimo para unir esas brechas, ¿no? Eh, una de las cosas, por ejemplo, que yo recuerdo en India, cuando llegué el 2001, cuando empecé el proyecto, y cuando ya me retiro, después de haber hecho el gran, bueno, avanzado, podía ver claramente la cantidad de gente que podía tener celulares en las manos y la gente que no tenía celulares en las manos. Y dimos servicio en lugares muy remotos, donde nunca había llegado los celulares, ni el teléfono fijo o inalámbrico. Es muy importante mantener eso. Y yo creo que hay muchos esfuerzos. Esto, en el Perú, por ejemplo, acá en la Universidad Católica específicamente, en la Universidad Católica existe un grupo que se llama Grupo de Telecomunicaciones Rurales. He tenido yo contacto y les he estado apoyando en ciertas maneras.
Su función es tratar de poner o dar servicio a lugares remotos, donde no tienen acceso. Eh, y lo que es telecomunicaciones ayuda muchísimo, no solamente la parte celular, pero cuando tienes que conectar dos puntos remotos, puede ser por microondas. Fibra óptica es lo más, es, es lo mejor. El problema de la fibra óptica, si vas en un lugar muy remoto, tirar una fibra, necesitas un conducto y te necesitas más inversión, más tiempo. En ese caso se ponen microondas, puntos de antenas punto a punto y puedes extender la comunicación. E inclusive también he hecho y he trabajado en conexiones satelitales. Por ejemplo, puntos de conectividad en la selva peruana. No se puede poner ni microondas porque tendrías que poner muchos pasos de microondas. En ese caso se hace con satélite, ¿no? Digamos, de una ciudad al satélite, el satélite hacia Iquitos, por ejemplo, actualmente en Iquitos inclusive sí, muchas de las conectividad para voz está a través es a través de satélite. Y las telecomunicaciones creo que han hecho, mm, han reducido esa brecha, no solamente de dar acceso a lugares remotos, pero también informar eh, a la mayor cantidad de gente. Ustedes ahora como jóvenes, tener un celular y informarse del celular es casi normal. Les digo que hace 30 años no había los celulares alrededor. Y si querías informarte tenías que ir ni tampoco había internet, aunque no lo crean. Entonces si querías leer algo, informarte algo, tenías que ir a la biblioteca a buscar el libro, abrir la página y revisarlo y ahí leerlo. No es ahora como rápidamente buscan en los web browsers que tengan y buscan rápidamente la información. Bueno, gracias por compartirnos su enfoque y estrategia para gestionar y optimizar. Me realizó muy interesante sobre la fibra óptica y las microondas que usan para que haya internet en los lugares donde no hay, como dijo en la selva peruana, que usan Ujú, antenas, satélites. Las satélites últimamente he escuchado que se están haciendo. También he escuchado como que, por ejemplo, en las noticias del satélite de Elon Musk, y me parece muy impresionante cómo es que la tecnología avanza para abarcar en todos los lugares del planeta. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, usted como director de redes con una vasta experiencia en la industria, valoramos enormemente su perspectiva y conocimientos. Respecto a ello, para los futuros ingenieros de sistemas que tienen deseo de ingresar a la industria de redes, nos gustaría escuchar sus valiosas recomendaciones y consejos. Por ello, ¿qué consejo puedes ofrecerle a un ingeniero de sistema para su desarrollo profesional continuo y cómo pueden destacarse en un campo altamente competitivo como el de las redes? ujú. Como les comenté anteriormente, es muy importante que traten de involucrarse en las áreas que a ustedes les interesa. Para un ingeniero de sistemas, debido a la flexibilidad y la formación que ustedes tienen, puede encajar fácilmente en la parte de lo que es telecomunicaciones. La parte de telecomunicaciones no solamente es la parte de la infraestructura de los equipos, un área en la que trabajo. Hay, por ejemplo, un área muy extensa en la parte de lo que es tarificaciones, billing, operaciones, diseño. Eh, lo que yo les recomendaría a ustedes es que quieren explorar este campo de las telecomunicaciones, revisen información, hay mucha información disponible, eh, hay muchas oportunidades, por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente, la parte de inteligencia artificial, la parte de Big Data, data mining, es muy atractivo. Va a haber muchísimo y demanda de estos en esta área. Y no es como mucha gente puede pensar, muy difícil o complicado, es muy manejable. Pero una de las cosas es, como lo comentaba, que le encanta y le agarren el gusto y un poco la pasión. Para ello, mi recomendación es traten de
revisar las nuevas tecnologías. Hay mucho material en la internet de orientaciones básicas del área. Revísenlas, chequeenlas, busquen qué es lo que les interesa y cuando encuentran lo que les interesa, continúen jalando el hilo y sin darse cuenta van a resultar muy, muy involucrados. Muchas gracias por compartirnos sus valiosas recomendaciones y consejos sobre la industria de redes. Obviamente nos va a resultar importante investigar sobre las redes, estar más enfocado en las tendencias, lo que ocurre y además que usted es muy motivador para seguir adelante en nuestra carrera profesional. Ahora le doy paso a mi compañero Fabricio. Ok, bien, gracias, ingeniero. Le agradecemos sinceramente por haber compartido con nosotros sus ideas, perspectivas. Creemos que es valioso para poder entender la importancia que tienen las redes en el mundo actual y también los desafíos tecnológicos del futuro. De igual manera, sus sugerencias y consejos estoy seguro nos resultará ampliamente valiosas actualmente y en un tiempo próximo. Ha sido una conversación bastante enriquecedora. Seguro que no será la última. Estamos de hecho ya interconectados por distintas redes. Una vez Ujú. más, agradecerle por su consideración y su tiempo. Estamos en contacto. Un saludo a la distancia. Gracias. Y una cuestión más para decirles, les felicito. Las preguntas han sido muy interesantes y espero que les haya podido aclarar algunas de sus dudas. Y lo segundo es, traten de buscar lo que les gusta, inviertan tiempo en lo que les gusta, averigüen, pregunten a gente con experiencia en las cosas que quieren aprender. eh, y si hay muchas cosas que quieren aprender y no están seguros de qué, traten de priorizarlas. Eso es natural y normal. Es muy difícil estar seguro al inicio. Y eso es muy común. Eso es lo normal. Continúen con ese espíritu y definitivamente van a llegar muy lejos, muchachos. Un gran gusto haberlos conocido y haber conversado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a usted, ingeniero, por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.